Muy bien, muchas gracias por la presentación, Esperanza. De verdad que es una oportunidad muy interesante la que tenemos el día de hoy de presentar lo que son las auditorías remotas usando la plataforma tecnológica IsoTools. Cabe destacar que nosotros hemos trabajado con auditorías remotas desde hace ya algún tiempo. De hecho, tenemos webinars que se han publicado en anteriores ocasiones mostrando nuestra herramienta y evidentemente haciendo eh, uso del soporte académico, que es el que voy a mostrar a continuación. Y pues ahora más que nunca, pues ponemos a disposición esta herramienta y estos conocimientos de manera de apoyar a toda la comunidad en cuanto al manejo de la auditoría remota. Eh, Cabe destacar también que por nuestras características, IsoTools es una corporación que tiene presencia en distintas partes del mundo, con su oficina principal en Córdoba, pero tiene oficinas en Bogotá, en Lima y en Santiago de Chile. Y pues por nuestro sistema de control interno y por los sistemas de gestión que tenemos certificados como la ISO 27001, la ISO 20001, la 9001 y eh, la 27001 en Colombia, tenemos la necesidad de realizar estas auditorías remotas y utilizamos IsoTool para ello. Entonces, esto pues nos permite acumular una experiencia interesante para poder mostrarle a toda nuestra comunidad cómo se realizan estas auditorías o cuáles son las mejores prácticas que hemos podido recolectar durante estos años, por lo menos 2 años realizando auditorías internas remotas y por supuesto con la herramienta, la plataforma IsoTools que permite digitalizar los procesos de los sistemas de gestión y entre ellos, por supuesto, los procesos de auditoría. Bien, lo que va a presentar a continuación tiene que ver con un contenido extraído de la ISO 19011, como la guía para realización de auditorías de sistemas de gestión. Y pues hay contenido desarrollado propio por el equipo de trabajo de IsoTools, particularmente me corresponden actividades de desarrollo de contenido para artículos, para divulgación, y pues vamos a mostrar información bien interesante para toda la comunidad a manera de apoyo y aprovechando la oportunidad para mostrar lo que tiene IsoTools como solución para las auditorías remotas. Bien, nuestra agenda del día de hoy es, primero que nada, vamos a hablar de un contexto, pues un contexto muy conocido, muy discutido, compartido. Creo que nadie está ausente de lo que está ocurriendo en cuanto al contexto que se le ha llamado COVID-19. Vamos a hacer una introducción con este contexto, luego vamos a hablar de algunos conceptos básicos, conceptos que seguramente para la mayoría de los que han ingresado a este webinar lo conocen, los términos generales, pero vamos a indagar un poco con los términos particulares como auditorías remotas o auditorías virtuales. ¿Qué término utilizar? ¿Qué significan? ¿Cómo se usan? Vamos a trabajar con esos términos. Vamos a hablar de los principios de auditoría aplicadas al método remoto. En este caso vamos a presentar un modelo. Este modelo es el que utilizamos como modelo conceptual para poder trabajar las auditorías remotas en nuestra organización y pues ahora lo ponemos a disposición de toda la comunidad. Vamos a hablar de las 4 etapas para realizar una auditoría exitosa. Veremos cómo esto se enlaza con los conceptos básicos. Vamos a hablar del el modelo de ejecución de auditoría remota y ahí hablaríamos del modelo en sí, sus etapas, nos vamos a detener en en ese punto porque seguramente
vamos a encontrar temas muy interesantes para toda la comunidad. También lo que son las competencias necesarias para realizar las auditorías remotas, estas competencias adicionales que debe tener el auditor, ya tomando en cuenta que la educación, formación y experiencia son parte fundamental de todo auditor, pues hay que tener algunas competencias adicionales, las cuales vamos a discutir en el punto 6. Vamos a hablar de las buenas prácticas que garantizan el éxito de la auditoría y en este caso relacionada con las auditorías remotas, que son buenas prácticas que aplican para cualquier tipo de auditoría, pero en este caso nos vamos a concentrar en las auditorías remotas. Bien, antes de empezar, bueno, ya el primer punto es analizar el contexto. Bien, ya esto fue una toma del día de ayer a las 4:46. El día de ayer a las 4:46 ya teníamos un total de 846.156 casos confirmados, contagiados de coronavirus, eh, con un total de 41.494 muertes. Punteando está, o de la cantidad de decesos, está Italia en el primer lugar, luego está España, son pues los que tienen mayor cantidad de decesos, y Estados Unidos es el que tiene la mayor cantidad de casos. Bien, en el caso donde estoy hablando actualmente, estoy en Santiago de Chile. Nosotros anoche rebasamos la cantidad de 3.000 casos de contagio o casos confirmados en una población de 19 millones de personas. Esto es una proporción importante. Y bueno, las medidas que tenemos que tomar son dictadas por la Organización Mundial de la Salud. Entre ellas, una de las más eficaces y que han adoptado los países que han tenido mayor nivel de mitigación o contención de la pandemia, es quedarse en casa. ¿Bien? Esto pues nos lleva a plantearnos la gran pregunta: si nos quedamos en casa, ¿cómo seguimos trabajando? Y eso pues es de lo que va este webinar: cómo vamos a mantener la continuidad operativa de las auditorías de los sistemas de gestión. En foros hemos discutido mucho este punto porque dicen, algunos expertos dicen, bueno, nosotros hicimos un análisis de continuidad de negocio en nuestra organización y concluimos que el proceso de auditoría no es un proceso crítico y por lo tanto no lo vamos a ejecutar durante nuestro plan de recuperación. Yo respeto mucho esa posición, no obstante, no estoy de acuerdo. Los procesos de auditoría, al contrario, son una línea de defensa importante que debemos seguir utilizando, y ahora más que nunca, puesto que en un entorno como en el que nos encontramos ahora, es relevante que la organización demuestre que está haciendo sus operaciones de forma transparente. Y una forma de demostrar la transparencia de los procesos críticos que se deben seguir ejecutando en un entorno COVID, pues es realizar auditoría. De hecho, para quienes quieran indagar en los sistemas de gestión de continuidad de negocio basado en la norma ISO 22301, una de las técnicas que se utiliza es definir líneas de defensa. Y específicamente, las auditorías se encuentran en la tercera línea de defensa. Por lo tanto, comúnmente, ¿no? Esto va a depender mucho de la estrategia de cada organización, pero comúnmente las auditorías se encuentran en la tercera línea de defensa. Entonces, esto nos trae como consecuencia replantearnos esa posición que conversaba al principio, de decir que las auditorías son un proceso crítico o no. Si estamos hablando de un plan de continuidad de negocio, si estamos hablando de una estrategia con líneas de defensa y colocamos las auditorías como tercera línea de defensa, entonces las auditorías forman parte de un proceso de apoyo a los procesos críticos para garantizar la transparencia del negocio en un entorno en el que hay tanta incertidumbre
que los clientes requieren de empresas, que las empresas demuestren esa transparencia, y quien da la garantía precisamente es el funcionamiento de su proceso de auditoría, la emisión de los reportes, el seguimiento a los hallazgos y, bueno, todas las funciones que tiene una auditoría dentro de una organización, o un proceso de auditoría. ¿Bien? Entonces vamos a analizar los conceptos básicos, vamos a estudiar qué son las auditorías. Bueno, según la ISO 19011, es un proceso sistemático, independiente, documentado para obtener evidencia objetiva y evaluarla objetivamente para determinar en qué medida se cumplen los criterios de auditoría. Bien, de aquí se desprenden tres conceptos importantes. Primero, que es sistemático, que no es aleatorio, es ordenado, planificado y programado. Esto es muy importante, que no es que vamos a realizar de forma aleatoria nuestro trabajo, sino que vamos a hacerlo de forma ordenada, planificada y programada. Independiente. Los auditores deben ser imparciales y no pertenecer al área auditada. Esto cobra importancia ahora, porque si tenemos procesos críticos que están funcionando en el plan de continuidad de negocios, pues bien, entonces debemos considerar que la realización de las auditorías, por lo demostrado en el contexto, es un proceso de apoyo a los procesos críticos en tercera línea de defensa, y tenemos que garantizar que los auditores sean imparciales, es decir, no estén en esos procesos críticos, no estén operando en esos procesos críticos. Debe estar documentado, es que deben estar establecidos en un documento o en procedimientos del sistema de gestión, y sus resultados deben ser documentados. Para ello, por supuesto, debemos tener herramientas para poder documentar, para poder mantener y conservar la información documentada asociada al proceso de auditoría. Este, pues, un análisis necesario para poder decir, ok, ¿y dónde nos encontramos en este entorno con este concepto? Bueno, nos encontramos en que, primero que nada, al ser un proceso sistemático que obtiene evidencia objetiva y que evalúa objetivamente bajo unos criterios de auditoría, yo podría decir, por ejemplo, en el plan de continuidad de negocio, realizar las auditorías a los procesos críticos que tienen que mantener su operación, a ver si cumplieron los RTO, los RPO, que no están acercándose a los MTD. Puede estar revisando que se están haciendo las verificaciones específicas en el caso de gestión de la calidad. Piense un caso muy particular en términos de auditoría, y que los auditores debemos estar muy atentos. Ahora va a haber una compra masiva de equipos de protección personal. Bien, en algunos países es un requisito legal que la compra de los equipos de protección personal lleve consigo un certificado de calidad del producto, de que el producto cumple con las normas asociadas al equipo de protección personal, pero algunos países no. Esto es en algunos países voluntario. Entonces, ¿qué pasa? Los auditores deberíamos estar revisando los procesos de compra de equipos de protección personal para asegurar, primero que nada, que se compren con las especificaciones técnicas asociadas al producto, al equipo de protección personal adecuado al proceso. Y que este equipo de protección personal tengan su certificado de calidad, y que este certificado de calidad sea trazable a un organismo de certificación que esté acreditado. ¿Por qué? Porque este es el momento en el que pueden salir proveedores que no tengan certificaciones y nos entreguen equipos de protección personal que creen una falsa sensación de seguridad. Ahí es donde esa tercera línea de defensa de auditoría está atenta de que no agravemos la situación, sino al contrario, veamos en pro de las relaciones transparentes, podamos mantener el negocio operando con evidencia de que se realizó bajo los parámetros establecidos. ¿Bien? ¿Para qué realizamos auditorías? Esto es una pregunta que debemos hacernos para fortalecer esta conclusión que llegamos en el análisis del contexto.
bueno, las auditorías se realizan para verificar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. Bien, en un entorno de alta incertidumbre como en el que estamos ahora, pues el resultado que estamos planificando es mantenernos operando, ¿sí? Y mantenernos operando bajo conceptos de rentabilidad que sean, que sean coherentes con la situación, evidentemente. Eh, ¿Qué resultados tenemos planificados dentro de la organización? Mantener la relación con nuestros proveedores, con nuestros clientes. Resultados planificados, no exponer a nuestros trabajadores. Bien, ¿qué otros resultados planificados? Que los productos y servicios que nosotros suministremos sigan siendo de calidad a pesar del entorno. ¿Por qué? Porque esto genera confianza y es la confianza que están depositando nuestros clientes en nuestra organización. Y una vez este escenario en el que nos encontramos ahora pase, porque va a pasar, pues nosotros podemos salir fortalecidos como organización. Evaluar las fortalezas y debilidades del sistema de gestión para la toma de decisiones. Esto es muy importante, reconocer dónde están nuestras debilidades para poder cubrirlas con medidas de mitigación y dónde están nuestras fortalezas para desarrollarlas y para mostrarlas a los clientes. En este caso, se pueden encontrar también oportunidades, como hay organizaciones que han migrado su línea de negocio para poder suministrar productos, bien sea equipos de protección personal o productos de limpieza, de manera de fortalecer el mercado o abastecer el mercado. Esto, por supuesto, siempre y cuando tengamos la capacidad y tengamos la competencia para poder suministrar estos productos y no engañar a nuestros consumidores. Detectar oportunidades de mejora continua, tanto en la organización como en el sistema de gestión. Esto pues, es una de las principales funciones de los auditores. Y esas mejoras continuas, pues, si bien son difíciles siempre de visualizar, pues en este escenario mucho más aún. Pues bueno, nada, los auditores nos pueden ayudar con ello. Se debe ejecutar seguimiento de la eficacia de las acciones, se han tomado acciones, ahora las acciones que se van a tomar, las acciones de mitigación, son de plazos cortos, por lo tanto la verificación de la eficacia no puede estar bajo el entorno normal que dicen, bueno, en 3 meses vemos si fue eficaz o no. La eficacia se tiene que medir ahora mismo, en corto plazo, y identificar problemas y corregirlos generando un plan de acción. Esto es muy importante porque esa es la conexión que tienen los procesos con el comité de continuidad, si es que tienen comité de continuidad, o con la dirección, como sea que se hayan organizado para la continuidad de negocio. El auditor es el punto de conexión entre ese comité de toma de decisiones y la operación. Por eso se encuentra en la tercera línea de defensa. ¿Qué tipos de auditoría se realizan? Las auditorías de primeras partes, de segundas partes y de terceras partes. Las de primeras partes son las auditorías internas que realizamos para asegurar que nuestros procesos estén funcionando según lo planificado. Las auditorías de segundas partes, las que se realizan a los proveedores. Esto no lo podemos abandonar tampoco. ¿Por qué? Porque debemos mantener una continuidad de negocio y los proveedores externos deben demostrar su conformidad, la conformidad de sus productos con las especificaciones, la continuidad de negocio, que se estén tomando medidas, porque fíjense que nosotros tenemos una interacción directa con nuestros proveedores en el momento de la entrega, y si el proveedor no ha tomado las medidas adecuadas, pues nuestras medidas internas son vulneradas. Entonces, esas son las clases de revisiones que puede hacer un auditor en segundas partes dentro de un entorno como nos encontramos ahora. Y las auditorías de terceras partes, fíjense, los organismos de certificación deben seguir operando porque los organismos de certificación tienen que vigilar o determinar la conformidad que tienen sus certificados, sus empresas certificadas, para que no haya, por ejemplo, alguien que utilice el logo de un organismo de certificación diciendo que está usando un equipo de protección personal certificado cuando no es así. Esa vigilancia del mercado sigue siendo relevante para para las auditorías de terceras partes y evidentemente continuar con su negocio de realizar auditoría porque de eso va precisamente el negocio de las certificadoras, realizar auditorías, pero
en este caso, en este escenario, no puedes estar visitando a las empresas porque muchas están teletrabajando o muchas están solamente atendiendo los procesos críticos, por lo tanto, tendrían que activar su protocolo de auditorías remotas, que en este caso lo tenemos que analizar dentro de los métodos de auditoría. Esta combinación va a ser dependiendo del alcance y la participación del auditor y la ubicación del auditor. Tenemos los métodos de auditoría con interacción humana en sitio, que son las auditorías tradicionales. Aquí es cuando el auditor nos visita y hace un recorrido por planta, interactúa con los trabajadores, con los líderes de proceso y determina la conformidad en función a un conjunto de entrevistas y comparación con la evidencia. Esto que estamos observando acá como método de auditoría, pues ahora es poco viable. ¿Por qué? Porque finalmente aquí estaríamos exponiendo al auditor, exponiendo a los trabajadores y eventualmente puede verse como un proceso que en vez de ayudar puede complicar la operación de una organización. ¿Bien? Está lo que es la auditoría en sitio sin interacción humana. Bien, aquí se disminuye lo que es la probabilidad de interacción con los trabajadores, lo cual está muy bien, pero seguimos exponiendo al auditor y en este caso tendríamos que darle acceso al auditor a información sin poder interactuar con él, porque o sea, se pueden hacer auditorías en sitios sin interacción humana, pero eventualmente tenemos que darle acceso a los archivos, tenemos que darle acceso a las aplicaciones en las que llevamos el desempeño de los procesos, etcétera. Entonces, aquí, pues, estos dos métodos son poco viables en este entorno. Ahora hablemos de la ubicación remota del auditor. Bien, está con interacción humana, es muy similar a lo que estamos haciendo ahora, utilizando mecanismos de comunicación, de evacuación de evidencias, análisis y entrega de informes, en la cual no hay una interacción directa del auditor con el auditado, sino que es una interacción remota. Yo hoy me encuentro en Santiago de Chile y muchos nos contactan desde España, desde México, desde Colombia, etcétera, y seguimos intercambiando información. Bien, este intercambio de información de forma ordenada con instrumentos para poder mantener un método de trabajo es lo que podemos realizar como auditoría interna. En este caso, perdón, auditoría remota. En este caso, cuando hablamos de interacción humana, es lo que se le llaman auditorías síncronas, es decir, auditorías que se realizan en tiempo real, donde estamos interactuando el auditor y el auditado en tiempo real. Tenemos entonces también sin interacción humana, es decir, que el auditor se encuentra remotamente y no tiene interacción humana. En este caso son las auditorías asíncronas, es decir, se evacúan las evidencias en un sitio, esto puede ser en la nube, en un portal o en una herramienta, y el auditor en un momento distinto al que se evacuó las evidencias puede evaluar la evidencia y determinar la conformidad o no. Para poder realizar estas auditorías, estas dos auditorías, la síncrona y la asíncrona, se requiere lo que se ha denominado CAT, es decir, técnicas de auditoría asistidas por computador. Es decir, necesitamos un equipo de computación con ciertas aplicaciones, unas mejores que otras, más adecuadas que otras, pero en fin, un conjunto de aplicaciones que nos van a permitir las auditorías remotas, tanto síncronas como asíncronas. Bien, en este caso, uno de las técnicas que podemos utilizar es precisamente lo que vamos a mostrar y que nos va a explicar Natalia en la herramienta que tenemos diseñada en ISO-Tools. Entonces nos surge la pregunta, ¿son auditorías virtuales o son auditorías remotas? Nos remitimos a la ISO 19011, quien en su anexo A.16 nos dice:
Las auditorías virtuales se realizan cuando una organización desempeña trabajo o proporciona un servicio usando un entorno en línea que permite a las personas con independencia de la ubicación ejecutar procesos. Por ejemplo, la intranet de la empresa o una computación en la nube. En este caso, lo que le llaman cloud computing. Bien, bueno, esta primera parte eh, de la definición nos llama a lo que estamos haciendo muchas de las organizaciones, que es el teletrabajo. Dice que a veces la auditoría, a veces se refiere a la auditoría de ubicación virtual como auditoría virtual. Es decir, la auditoría que podemos realizar cuando estamos ejecutando este proceso por teletrabajo. Dice esta definición de la A.16. Las auditorías remotas hacen referencia al uso de la tecnología para recopilar información, entrevistar a un auditado, etc., cuando los métodos cara a cara no son posibles o deseables. Bien, entonces fíjense, esto se encuentra en la misma definición. Nos dice ¿qué nos dice la norma? Nos dice, bueno, utiliza entornos virtuales, ¿bien? Para poder realizar auditorías remotas, ¿bien? Entonces, el término general auditoría remota incluye lo que es la utilización o la aplicación del método de auditoría. Finalmente, dice que una auditoría virtual sigue el proceso estándar de auditoría a la vez que se usa la tecnología para verificar las evidencias objetivas. Es decir, en este caso, nos dice, ejecuta tu proceso normal, pero trabaja con tecnología. Trabaja con tecnología, ¿por qué? Porque esta tecnología asistirá a tu trabajo como auditor y va a mantener la operación independientemente que tú estés interactuando cara a cara o no con tu cliente, o en este caso tu auditado. Entonces, estas definiciones se encuentran en la ISO 19011, que fue publicada en el año 2018, su última versión. Fíjense que el 2018 para acá tenemos herramientas ya definidas dentro de las guías de las normas. Ahora lo que nos corresponde es empezar a revisar cómo realizar nuestro proceso de auditoría remota. Pues ya nos dijeron, bueno, es una auditoría normal que utiliza tecnología. Bien. ¿Qué etapas tiene una auditoría normal? Pues tiene una planeación en la cual nosotros, primero que nada, recolectamos la información de cuál es el propósito de la organización. En este entorno, pues los propósitos tienen que estar muy, muy claros porque tenemos que optimizar los recursos. La optimización de los recursos per se es parte del propósito que tiene una organización. Debemos hacer una preparación de los documentos, el establecimiento de criterios de auditoría, el método de auditoría, en este caso el uso de las herramientas tecnológicas que nos van a asistir para poder ejecutar la auditoría, la ejecución propia de la auditoría, que es la evacuación de evidencias para poder compararla contra los criterios de auditoría y determinar la conformidad del sistema de gestión o de los procesos que estaremos evaluando, y la finalización, entrega de un informe y el seguimiento de los resultados de auditoría. Muy bien. Para realizar esto, nosotros tenemos este esquema. Bien, primero que nada, que es nuestro modelo de auditoría remota. Bueno, primero que nada, existe un auditor, el cual utiliza un canal de comunicación, este puede ser síncrono o asíncrono, con un auditado. Ese canal de comunicación es para poder realizar entrevistas, para poder establecer, bueno, antes que nada, el criterio de auditoría en una reunión de apertura, y establecer, por supuesto, las pautas, cuáles son las herramientas que vamos a utilizar, cuáles van a ser los canales de comunicación, canal de entrega y canal de entrega de evidencia y entrega de resultados, y quiénes son los que van a entregar esa evidencia y resultados. Ese canal de comunicación, pues tenemos muchas herramientas que podemos utilizar. La mayoría se están utilizando ahora mismo en teletrabajo, ¿sí? Es muy conocido, en la web encontramos muchos webinars al respecto. Hay pues, teóricos de organización que están ya entregando información. De hecho, la Agencia Federal de los Estados Unidos había emitido un documento ya hace bastante tiempo de cómo se podía medir la productividad y cómo se podría regular el teletrabajo. Pues bien, esos canales de comunicación están servidos. Unos son
públicos, otros son pagos. Eso va a depender de los criterios que tenga la organización y, muy importante, el valor que tenga el intercambio de información que se va a hacer por ese canal de comunicación. Si es información confidencial o información sensible, pues mi recomendación es que utilicemos canales que sean confiables, que estén enteramente confiados de ellos, tengan cuidado. Hay muchas incidencias desde ya del uso inadecuado de los datos de ciertos canales de comunicación para poder hacer negocios con ellos. Entonces, bueno, atención allí, vean las noticias. Esto nosotros lo podemos desarrollar en sesiones de seguridad de la información, donde nos vamos a concentrar con ello, de cuáles son los mecanismos de seguridad para poder confiar en estos canales de comunicación. Luego tenemos un canal de entrega de evidencias, ¿bien? Que eventualmente es el mismo canal de comunicación. Las herramientas de interacción virtual pueden estar encerradas en una sola caja o pueden ser módulos distintos. El canal de entrega de evidencia es el punto donde el auditado demuestra que puede satisfacer o puede cumplir con los criterios de auditoría. Y esto pues lo entrega el auditado y el auditor lo analiza. Bien, en este análisis puede ser síncrono o asíncrono, va a depender, bueno, hay casos que tenemos que empezar a analizar también. La disponibilidad del Internet, la criticidad de los RTO y los RPO de los procesos críticos. Por lo tanto, yo podría permitir que el proceso crítico siga operando para poder cumplir con sus RTO, pero yo como auditor lo verifico su evidencia de forma asíncrona para no entorpecer el proceso y no ocupar a la persona que tiene que estar ocupada en su proceso crítico, y yo evaluar las evidencias fuera de tiempo, ¿bien? Y fuera de tiempo, es decir, fuera del tiempo en que se está ejecutando el proceso, y optimizar los recursos, por supuesto. El canal luego que se hace se analizan esas evidencias, el auditor realiza analiza esa evidencia, resguarda las evidencias de forma segura. Hay que tener mecanismos de seguridad de esas evidencias. Eventualmente los auditores vamos a estar utilizando nuestros equipos personales, lo que se llaman los Bring Your Own Device, ¿sí? Los BIOD. Entonces, bueno, si yo voy a guardar información de la organización en mi computador personal, pues yo debo tener mecanismos de control de seguridad de la información sobre esas evidencias, es decir, las políticas de Bring Your Own Device. Bien, después que hace ese resguardo de evidencia, el análisis tiene un canal de entrega de resultados para el cliente de la auditoría. Recuerden que el cliente de auditoría está involucrado la alta dirección o el comité de certificación en el caso de la auditoría externa. Hay unas herramientas para la evaluación del informe que también la utiliza el auditor, y es la que nos permite generar ese informe, el cual va en ese canal de entrega de resultados. El cliente de la auditoría los revisa y mantiene comunicación con el auditado por medio de la nube o por medio de un mecanismo de comunicación interno que tenga la organización para poder hacer seguimiento a estos hallazgos de auditoría. Evidentemente se siguen usando los canales de comunicación para cualquier confirmación, dudas que tenga el auditado sobre los hallazgos de auditoría o el seguimiento de las mismas. Bien, este esquema que hicimos, fíjense, es un esquema de ciclo cerrado, el cual tiene los componentes necesarios para poder realizar una auditoría remota. Bien, y en este caso, nosotros desde ISOtools hemos desarrollado unas aplicaciones que cubre todos estos componentes que están acá. Desde aquí, todo esto voy a hacer un sombreado para que veamos el alcance de nuestras aplicaciones en este momento. Nosotros tenemos este alcance que está acá. ¿Ok? Eso, es decir, nosotros cubrimos más del 80% del modelo de auditoría, quedando el canal de comunicación por fuera, porque no suministramos esta clase de soluciones. Esas clases de soluciones las utilizamos, pero no son propias de nuestra organización. Entonces,
Fíjense que en este modelo, un modelo bien pensado, incluso utilizado, y ya incluso un cliente, ayer estuvimos reunidos con un cliente que nos decía que él logró con las auditorías remotas reducir un tiempo de auditoría que le lleva de 3 semanas a 3 días. Y por lo tanto estaban muy contentos con nuestra herramienta porque logra optimizar esos tiempos. Evidentemente ahora estamos reunidos con ellos para poder apoyarlos en esta etapa, donde ellos tienen su plan de continuidad de negocio y quieren utilizar la herramienta netamente en auditoría remota. Bien. ¿Qué competencias necesarias o qué competencias debe tener el auditor para realizar auditorías remotas? Bueno, primero que nada, nosotros tenemos que tener competencias para lo que son los protocolos. Es importante analizar si van a usar el modelo que les presentamos anteriormente, pues está muy bien. Si tienen otro modelo, pues diseñen su otro modelo, pero ténganlo claro para saber exactamente dónde nos vamos a encontrar. Esto puede estar en prosa, escrito con letras o por esquemas, no importa. Lo importante es tener los protocolos y que todas las partes interesadas en la auditoría lo tengan bastante claro, de manera de que sepamos en qué etapa nos encontramos en el momento en el que estamos interactuando con el auditor o estamos entregando evidencia o el auditor está realizando su informe o está entregando el informe. Debemos resolver las cuestiones técnicas, ¿sí? Cuestiones técnicas como, por ejemplo, cómo compartir la información, cuáles son los canales de comunicación, si vamos a utilizar los canales de comunicación para entrega de evidencia, cómo lo hacemos confiable y que no se vaya a divulgar información confidencial. Si son espacios en la nube, si va a estar cifrado, bueno, todos los temas todas las cuestiones técnicas que tienen que ver con un intercambio de información, a lo menos importante. Yo no la calificaría de una vez, o no la clasificaría de una vez como confidencial, aunque mucha es confidencial, pero es importante, es bastante importante porque por algo la estamos auditando. Debemos tener planes de contingencia, es decir, se cae el internet, ¿qué hago? No hay energía eléctrica. ¿Qué hago? El auditor que tengo competente actualmente se enferma. ¿Qué hago? ¿Sí? Debemos pensar en un plan de contingencia. ¿Por qué? Porque estamos utilizando una herramienta que es bastante flexible, una alternativa, una alternativa que nos permite ser resilientes, pero siempre hay imprevistos y esos imprevistos los tenemos que pensar y tener un plan de contingencia para el proceso de auditoría. Bien, debemos tener un manejo importante de las herramientas de tecnología, información y comunicaciones, como estas se complementan. No vamos a encontrar, sinceramente, no vamos a encontrar una única herramienta que dé respuesta a todas nuestras necesidades. Esto tiene que ser una combinación de herramientas, y en esa combinación de herramientas tenemos que tener habilidades para utilizarlas y tenemos que tener protocolos para asegurar, o controles para asegurar que no se vaya a fugar información importante en esas distintas herramientas y en esos distintos dispositivos. Debemos tener experiencias en reuniones virtuales. Ya hemos experimentado seguramente muchos, quizás la mayoría, que no es tan fácil, no es igual a tener una reunión cara a cara. Las auditorías virtuales, las experiencias de reuniones virtuales, hay que ganársela, hay que saber cómo realizarla, las interacciones, tener un moderador que pueda mutear al que se le abre el micrófono de forma accidental, que pueda asignar quién es el que lleva la batuta de la reunión, etcétera. Esta experiencia la debemos generar. Y bueno, la estamos ganando, creo que todos la estamos ganando ahora en este entorno. Debemos estar muy atentos a los riesgos tecnológicos, atentos también a nuestras publicaciones, porque nosotros hemos trabajado mucho en el tema de seguridad de la información, y en este entorno pues cobra una importancia habitual, una importancia vital para los negocios. Debemos conocer los planos de planta. Nosotros tenemos que conocer a la organización, saber las ubicaciones, saber si están operando, incluso tener acceso, por ejemplo,
a los mecanismos de televigilancia para poder, por ejemplo, ver cómo un operador realiza sus actividades y cumple con un procedimiento que es un procedimiento adecuado a una contingencia. Entonces, si la organización tiene equipos de televigilancia, bueno, sin descuidar evidentemente la protección del entorno, pues, del entorno inmediato físico de la organización, se pueden apuntar estos equipos de televigilancia para poder ver que la fábrica está operando. Bien. Hay que estar atentos con lo que son los ruidos de fondo. Por ejemplo, miren, yo ahora mismo, porque es una actividad relativamente corta, utilizo este mecanismo para evitar que el ruido del entorno afecte la transmisión. Pero ya con una auditoría que quizás lleve un poco más de tiempo, se utilizan equipos que sean, pues por supuesto, ergonómicamente más cómodos para el auditor y que puedan aislar más el sonido, porque necesitamos, recuerden que ahora va a haber mucho ruido intermedio en el esquema de comunicación emisor, receptor, canal. En el canal va a haber mucho ruido porque hay ambulancias, ruidos que hay en casa, porque en casa pues estamos compartiendo con la familia prácticamente a las 24 horas. En fin, el punto está en que debemos mitigar esos ruidos de fondo utilizando estas herramientas. Debemos extraer permisos, tener permisos explícitos de captura de pantalla, porque recuerden que nosotros eventualmente podremos estar capturando datos de carácter personal. Por lo tanto, debemos tener el registro y el permiso de las personas de que vamos a utilizar su información personal, bien sea porque aparece su nombre, su dirección, su correo electrónico o sus datos personales. Recuerden que ahora el apoyo de la auditoría va a ser independientemente del sistema de gestión que tengamos, por el hecho de que queremos demostrar conformidad, va a estar muy pendiente de datos de carácter personal, como la ubicación, la dirección de habitación, incluso datos sensibles como información del estado de salud de los trabajadores y de su familia. Entonces, por lo tanto, hay que cobra valor lo que es esos permisos y tener siempre el principio de confidencialidad y privacidad. Bien, la confidencialidad es que nosotros manejemos información que no sea divulgada a terceros sin consentimiento, y la privacidad es mantener los datos personales con el tratamiento que se haya acordado con el dueño de esos datos. Bien, finalmente se debe tener una forma estándar de entregar los informes de auditoría de manera que sean hoy más que nunca entendibles. No vamos a tener mucho tiempo para estar interactuando si el hallazgo de auditoría es o no es pertinente o no es pertinente. Hoy más que nunca nos tenemos que concentrar en el propósito que tiene la organización. El propósito que tiene la organización en este momento es seguir operando en este entorno. ¿Bien? Y, por supuesto, mantener la confianza de sus clientes y proveedores por medio de evidencias de que son procesos transparentes. Entonces, bueno, tenemos que tener una estructura en la cual haya un encabezado, una introducción importante, porque debemos dejar registro de cuál es el contexto en el que estamos trabajando, unas conclusiones, unos resultados, recomendaciones y las generalidades como capturas de pantalla, como problemas que hayamos tenido con la conexión, de manera que esto pueda haber incidido en los resultados de la auditoría, los tiempos de conexión, las horas en las que se realizaron la toma de evidencia, tanto la entrega como la toma de evidencia por el canal de entrega de evidencia, como el canal de entrega de resultados. Bien, y tenemos lo que son las buenas prácticas que garantizan el éxito de una auditoría. Esto aplica para una auditoría normal, ya por la definición que nos facilita la ISO 19011, pues una auditoría remota, una auditoría normal, pero que se utiliza herramientas tecnológicas. Bien, bueno, para ello debemos tener claro cuáles son las expectativas de los grupos de interés, qué esperan los grupos de interés sobre la auditoría, qué esperan obtener de nuestro trabajo como auditores,
Debemos tener claro las políticas y procedimientos. No es que, por ejemplo, si el canal de entrega de evidencia lo fijamos en la nube, el auditado te dice, no, yo te lo mando por WhatsApp porque tengo tu número de WhatsApp. No, o sea, hay que tener muy claro eso porque al final nosotros tenemos que tener unos logs de interacción con los auditados y esto pues tiene que ser, debe dejar trazabilidad porque tiene que ser auditado. Por ejemplo, imagínense el año que viene en el cual vamos a revisar el proceso, el éxito del proceso de la auditoría remota de este año. Por lo tanto, yo tengo que dejar una trazabilidad. Debemos mantener competencias y evidencia, ya no solamente conformarnos con la evidencia de educación, formación y experiencia de los auditores, sino lo que es las competencias en el manejo de tecnología de la información y comunicaciones. Debemos hacer reportes oportunos. En este caso, si bien vimos el modelo en el cual hay diferentes puntos de interacción, si hay una urgencia, pues nosotros tenemos que entregar esos reportes de la forma más oportuna posible. Debe estar coordinado con otros sistemas de gestión. Esto es muy importante. Ahora más que nunca, la integración de los sistemas de gestión, la complementariedad es necesaria. O sea, utilicemos la fortaleza de tener sistemas de gestión ya en pro de la organización y del éxito ante un entorno de tanta incertidumbre. Eh, Debemos tener planes de auditoría interna que contemplen los métodos. Es muy importante que el plan de auditoría diga qué método vamos a utilizar, si vamos a utilizar un método de auditoría remota síncrona o asíncrona o combinada en términos de la sincronicidad, es decir, cuáles fueron las herramientas tecnológicas que utilizamos para poder realizar la auditoría, de manera de que también se puedan analizar los riesgos asociados al uso de esta tecnología. Y finalmente, la evaluación de la función de la auditoría. Es importante evaluar la importancia que tiene la auditoría y cómo fue desempeñado su proceso utilizando estas auditorías remotas. Bien, para ello, pues entonces ya dijimos, debemos utilizar CAT y eso, pues esas técnicas de auditoría asistida por computador, pues es una alternativa que ofrece ISO Tools.